Vamos a seguir nuestro curso sobre sociedad y educación con un clip sobre los centros privados de enseñanza. Este es un clip, por así decir, complementario del anterior sobre la inversión educativa pública y la inversión educativa privada. Recuerden ustedes que llamábamos inversión educativa privada al gasto en educación que provenía de los presupuestos familiares, y este gasto que proviene de los presupuestos familiares se puede realizar en centros de titularidad pública o centros de titularidad privada, centros educativos de titularidad pública o centros educativos de titularidad privada, lo que muchas veces se denomina también escuelas privadas, que pueden acogerse a la modalidad de enseñanza concertada, por tanto, o no. Por tanto, tenemos centros privados concertados y centros públicos. Bien, vamos a hablar de los centros privados de enseñanza, tanto los concertados, que son la inmensa mayoría, como los no concertados. Recordarán nuestro análisis sobre los presupuestos familiares en el caso español, y cómo habíamos visto que eran las familias con niveles de ingresos superiores las que más invertían en educación, e invertían en educación en diversos sentidos. Invertían en educación en términos proporcionales, porque recordarán que la inversión educativa seguía el patrón de un gasto de distinción. Por lo tanto, la proporción de los estratos de ingresos superiores era creciente, y esta proporción se aplicaba también sobre una base mayor, pero además la relación entre los gastos que se realizan y el promedio de gastos, y los gastos educativos y el promedio de gastos, como pueden ver, está claramente decantado respecto a los gastos educativos en los niveles de ingresos superiores. Quiere decir que también no solo se invierte más en términos relativos y en términos absolutos, sino también se invierte más respecto del promedio de gasto en general o en educación. Bien, por decirlo de alguna manera, podríamos intentar visibilizar el gasto educativo como estas columnas o franjas de color más oscuro, y como verán se decantan más, aparece en mayor extensión en los niveles de ingresos superiores. Vamos a ver esto con un poquito más de precisión. Bien, este es el gasto educativo según el Instituto Nacional de Estadística, la denominada encuesta de presupuestos familiares, desde los años 2006 al 2016. Las cantidades están expresadas en miles de euros, y esto quiere decir que las familias gastan o invierten en educación. Probablemente la cifra ya estará alrededor de los 8.000 millones de euros. El último dato del año 2016 eran 7.360 millones de euros. Como ven, es un gasto que ha ido creciendo de una manera sostenida. Más adelante analizaremos con más detalle este crecimiento. Tenemos, por otra parte, además de la encuesta de presupuestos familiares que nos dice el dinero que se gasta en las familias y a qué capítulos de gasto lo dedican, es decir, a qué rubros, a qué epígrafes de gasto dedican este dinero, tenemos, por otro lado, la encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada, de los centros de titularidad privada, que también elabora el Instituto Nacional de Estadística cada 5 años. La última corresponde al curso 2014-2015. Bien, aquí tienen, después entraremos en más detalle, pero aquí tienen un pequeño resumen
de las aportaciones familiares, es decir, de los gastos de las familias en los centros privados, tanto lo que son pago de cuotas educativas como servicios complementarios en la enseñanza no universitaria y en la enseñanza universitaria. Y esto arroja para el curso de referencia, que es el curso que se realizó la encuesta 2014-2015, un total de 6.539 millones de euros. Es decir, lo que las familias españolas pagarían en centros de enseñanza privados fue en el curso de referencia 6.500 millones de euros. Como por otra parte sabemos que las familias gastaron en general dentro del gasto educativo, según las encuestas, la encuesta de presupuestos familiares, unos 6.900 millones de euros, aproximadamente las cuotas y los servicios complementarios que se abonan a los centros privados de enseñanza representarían del orden del 95% de los gastos de las familias en el capítulo educativo. Esta cifra del 6.909 millones de euros es la ponderación del gasto correspondiente a los años 2014 y 2015 que hemos visto en la tabla anterior. Es muy sencillo ponderar porque se considera un cuatrimestre del año 2014 y 2 cuatrimestres del año 2015. Esto produce este gasto ponderado. Bien, he de hacer algunas precisiones, ¿no? Es decir, en principio estamos con dos estudios, por decir así, estimativos, es decir, tanto la encuesta de presupuestos familiares que se realiza a partir de una muestra de población, como la encuesta de financiación de la enseñanza privada, que se realiza también pues de una manera, digamos, muchas veces a partir de las declaraciones de los propios centros. Bueno, pues son dos procedimientos de análisis, por decirlo así, diferentes. Por eso hay que tomar este dato del 95% con algunas precauciones. Es decir, llegamos a este dato mediante dos estudios que tienen un cierto carácter aproximado, es decir, no tienen una precisión absoluta. Y en el caso de la encuesta de financiación de los centros de enseñanza privada, no solo tenemos que reconocer que tiene carácter aproximado, sino que también es incompleto, en el sentido que hay muchas aportaciones de las familias a los centros concertados que no computan como tales, porque son aportaciones a determinadas actividades extraescolares o meras donaciones desinteresadas a fundaciones o entidades religiosas que quedan al margen de lo que sería la contabilidad de los centros educativos. Pero bien, tomando estas precauciones o hechas estas precisiones, lo que parece fuera de toda duda es que un alto porcentaje del presupuesto familiar en educación lo representan las cuotas que se pagan y el pago de servicios complementarios en los centros privados, los centros de enseñanza privados, ya dije privados concertados o privados no concertados. Este porcentaje, que con estas dos encuestas del Instituto Nacional de Estadística podríamos estimar en un 95%, bueno, pues daría un poco igual si es un poco más o un poco menos, pero de todas maneras es muy elevado. Es decir, podemos concluir, por tanto, que la mayor parte del gasto educativo de las familias se realiza con pagos a los centros privados de enseñanza. Aquí tienen desglosado el balance económico de la enseñanza privada en España, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, y tienen tanto los ingresos y los gastos en la educación no universitaria, en la educación universitaria y en el total.
pueden perfectamente parar el vídeo y analizar esta tabla, que es una tabla de contabilidad, digamos, habitual. Me gustaría llamar la atención de ustedes sobre algunos capítulos, ¿no? En primer lugar, estos 6.000 millones de euros en el año de referencia, en el curso de referencia 2014-2015, que corresponden a aportaciones del Estado a los centros privados. Es una cifra muy considerable que prácticamente es equivalente a los ingresos de las familias. Porque también hay que contar otro epígrafe, que son los costes estimados, que son costes que, por así decir, no están satisfechos por los centros privados, sino que derivan de otros epígrafes, en buena medida también de dinero público, con lo cual esta cantidad de ingresos por subvenciones corrientes públicas probablemente sea mayor que la cifra de 6.024 millones de euros. Bueno, estas aportaciones del Estado más las aportaciones familiares producen unos resultados de explotación de 595 millones de euros, lo que prácticamente equivale a 68.000 euros a la hora. Es decir, los centros educativos privados en España obtienen unos beneficios en cada hora aproximadamente de 68.000 euros, eso las 24 horas al día y los 365 días al año. Un elemento interesante para analizar estos beneficios es la baja fiscalidad. Es decir, si por ejemplo contamos que los ingresos corrientes son de prácticamente 13.000 millones de euros, pero los gastos en impuestos son de poco más de 74 millones de euros, la fiscalidad y la proporción de impuestos sobre ingresos es muy baja. Es una fiscalidad aproximadamente del 0,5%, que es naturalmente muy baja comparado con otros impuestos, como puede ser el impuesto de la renta o cualquier impuesto de actividad económica. En este cuadro he intentado explicar más o menos todo el flujo económico que he descrito en las tablas anteriores. Por una parte tienen ustedes como el gasto educativo familiar, que es la figura roja del ángulo superior izquierdo, que sería de unos 6.909 millones de euros. Se descompone por una parte en los pagos a cuotas y servicios complementarios a los centros privados y por otra parte mínimo 5% que iría a gastos relacionados con el estudiantado de la enseñanza pública. Por otra parte, viene la aportación de presupuestos del Estado por dos vías: por la vía de subvenciones corrientes públicas a los centros privados, los 6.000 millones de euros que vimos anteriormente, y por los denominados costes estimados. Bien, ellos otras aportaciones, y estos serían los ingresos, los gastos corrientes de los centros privados y los resultados de explotación, es decir, los beneficios. Ahí lo presentamos como una especie de diagrama de flujo económico y recuerden que las cantidades están expresadas en miles de euros. Aquí tienen con las encuestas de financiación de los centros de enseñanza privados, tienen la tasa promedio, es decir, la cantidad, las cuotas, tasas de matrícula, cuotas, cuotas, aportaciones a la enseñanza o servicios complementarios de la enseñanza no universitaria en la línea inferior y la enseñanza universitaria en la línea superior. Esto sería aproximadamente el promedio de aportaciones que realizan las familias por curso, y tienen los datos correspondientes a los 4
las 4 series que se realizan cada 5 años de la encuesta de financiación de la enseñanza privada. Bien, estas cantidades no solo son muy considerables, pensemos que, por ejemplo, pues 5.400 euros como promedio de un curso universitario de grado realmente es una cantidad importante para muchas familias que tengan como ingreso un salario mínimo, un salario base, no son cantidades que se puedan satisfacer, ¿no? Pero además, lo que resulta realmente sorprendente de estas cantidades son las tasas de crecimiento, es decir, si calculamos el crecimiento anual de las cuotas y servicios complementarios de la enseñanza no universitaria, nos encontramos con unos incrementos anuales del 5,27% y en el caso de la enseñanza universitaria del 3,37%. Realmente el crecimiento de las cuotas y servicios complementarios en la enseñanza privada supera cualquier otro, como supera muchos otros elementos de la, digamos, de la cesta de la compra o del índice del coste de la vida o incluso de la inflación en el ámbito europeo. Es decir, son unos crecimientos realmente muy destacados. Bien, incluso podríamos hacer un pequeño análisis de las tasas de beneficio según el tamaño de los centros privados y según los niveles. Como podrán ver ustedes, presentan un panorama bastante heterogéneo. Quiero decir, por ejemplo, a veces en un mismo nivel, según el tamaño del centro, se produce mayor o menor beneficio y al revés. Son un centro de determinado tamaño en unos niveles o en otros obtiene mayores o menores beneficios. Esto explica la necesidad de fidelización de los centros privados de su alumnado, porque como pueden ver ustedes, las tasas de beneficios son bastante variadas, es decir, es un cuadro que presenta porcentajes bastante heterogéneos, con lo cual el beneficio, por decirlo así, se mantiene siempre y cuando haya un flujo de estudiantes que va superando niveles, ¿no? Y eso es lo que permite, pues eso, llegar a en determinados niveles a tasas de beneficio muy elevadas, ¿no? Bien, lo mismo, detengan el vídeo si quieren y analicen con detenimiento esta tasa, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, en los totales cómo se concentra el beneficio en el primer ciclo de educación infantil o también, bueno, en el segundo ciclo de educación infantil, incluso la educación primaria presentan beneficios superiores al 4% y también en la formación profesional de grado superior. Bien, muchas gracias por su atención. Les recomiendo que vuelvan sobre las tablas de este vídeo y las analicen con detenimiento. Como siempre, también pueden descargar la presentación en formato PDF de la página web y les invito a que sigan con el curso Sociedad y Educación. Muchas gracias por su atención.